Estoy aquí con mi querida Adriana Braniff, a quien saludo como siempre con gran cariño. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás, Pedro? Aquí muy contenta de estar contigo, de platicar de todo lo que estamos viendo y sobre todo, fíjate que estábamos platicando. Tengo gran curiosidad, aunque esto no es el tema de hoy, tengo gran curiosidad de saber cómo va a justificar hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador, y seguramente Pedro va a platicar sobre esto en un rato, cómo va a justificar esta construcción de la refinería de Dos Bocas después de que vimos que la que acaba de comprar es 10 veces más barata y hace lo mismo. O sea, ¿cómo va a sustentar el hecho de que va a seguir construyendo una refinería con esa cantidad de dinero que podría servirle para comprar 10 refinerías? Entonces, tengo curiosidad sobre eso. Tengo curiosidad también de saber cuánto dinero va a sobrar de este monto que tanto ha dicho que sirvió para comprar la refinería, que fue producto de recuperar del pueblo lo robado y de falta de la corrupción. ¿Cuál es ese monto? ¿De dónde viene? ¿Cuánto sobra? O sea, esas finanzas son las que pues tengo curiosidad de saber cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue que se compró? El hecho es que, bueno, fuera curiosidades que sí, evidentemente las tiene uno, el tema de hoy es este argumento que pongo de frente, Pedro. La elección del 6 de junio podría ser la versión mexicana de la última elección que vimos en los Estados Unidos. O sea, estaríamos frente a la crónica de una elección impugnada. Y es que el hecho es que tenemos muchas similitudes. Tenemos similitudes, a pesar de que una fue la norteamericana para la presidencia de los Estados Unidos y esta es para las intermedias. Aún así, hay una similitud muy grande por una simple razón, porque los protagonistas de ambos casos pues fueron los presidentes o los mandatarios que están en el poder. Porque Andrés Manuel López Obrador está haciendo de esta elección su elección, al ignorar, como hemos venido viendo, la veta electoral abiertamente, diciendo que sí me meto y qué, cosa que le ha valido que le llamen delincuente electoral o delincuente confeso, porque abiertamente dice, me meto en esta elección. Entonces, dicho lo anterior, y a 2 semanas que faltan, 2 semanas, ¿no? Faltan para las elecciones. Poquito menos, sí. Más o menos, allá estamos a la vuelta de la esquina. Podremos poner este título, La crónica de una elección impugnada, porque eso fue lo que sucedió en los Estados Unidos y eso es lo que podríamos ver en México, ya analizando los escenarios y acercándonos ya a lo que es la elección del 6 de junio. Y podría pasar, igual que en Estados Unidos, en caso de que el presidente no esté conforme con los resultados electorales y que tenga finalmente otros datos diferentes a los que el Instituto Nacional Electoral pueda dar. ¿Cuáles son las similitudes que vemos? Bueno, una es que se está cantando el fraude electoral anticipadamente por parte del partido en el poder. Así pasó en Estados Unidos, así está pasando en México, así lo dijo Donald Trump y lo estuvimos viendo a lo largo de toda la campaña, así lo está diciendo Mario Delgado y Morena, y sobre todo Mario Delgado cuando dice que el INE está aliado con la mafia y la corrupción, y son las dos cosas que hemos visto y me gustaría poner 2 insertos para ver cómo se estaba cantando este fraude adelantado en ambos casos. This is going to be a fraud like you've never seen. Que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Dice, este es un fraude como nunca antes lo habíamos visto, dice Donald Trump, y la tónica del presidente de México es la misma. Sí, vemos la misma cantaleta y son varias, ¿no? Otro asunto que veo yo que es como muy similar entre lo que vimos en las elecciones de Estados Unidos y lo que estamos viendo ahorita es que las encuestas del partido en el poder, acercándose a la elección, empiezan a ir un poco a la baja, sobre todo si las comparamos con unos meses atrás, y así está pasando, ¿no? Esto pasó en Estados Unidos, esto está pasando en México. Tenemos la encuesta del Financiero, por ejemplo, que ya a unos días de la elección, pues vemos una baja en el apoyo al presidente, llega con una aprobación debilitada, un poco más debilitada, si bien fuerte, pero sí más debilitada que hace unos meses, por varios factores. El metro es uno de ellos, que por cierto no sabemos qué pasó, seguimos esperando. Siguen los dictámenes. No olvidamos, ¿no? Siguen los dictámenes. Siguen los dictámenes. Uh-huh. Si están apostando al olvido, pues espero que no lo hagamos. Ahí está ese tema que contribuyó evidentemente a la baja un poco de la popularidad. Y tenemos las 15 gubernaturas que están en juego. Morena, según las encuestas que he revisado, podría quedarse con la mitad, con 7, siendo que antes tenía ya la posibilidad de ganar todas. Mario Delgado decía de las 15, y así se veían, así se perfilaban las tendencias. En este momento no la vemos así, y tenemos también el Congreso,
Todo indica que Morena va a dejar de tener la mayoría absoluta según una encuesta del País en este asunto, y eso por un lado. Otra de las grandes similitudes con lo que vivimos en Estados Unidos es el clima preelectoral, Pedro. El clima preelectoral se calienta y la polarización de la sociedad cada vez es mayor. Eso pasó en los Estados Unidos, eso pasó en México. Veíamos como, voy a poner aquí un ejemplo de lo que se veía en el periódico, todos estos encabezados los veíamos, crímenes de odio aumentan en Estados Unidos desde que la elección de Donald Trump llegó, así empezó a verse estos encabezados y así está pasando en México. Según el indicador de violencia política de Etelec Consultores, el proceso que culmina el 6 de junio se perfila como el más violento de los últimos 8 procesos electorales. Y bueno, qué mejor ejemplo que el horroroso asesinato que ya lo comentaste, de Alma Barragán a la alcaldía de Moroleón en Guanajuato. Sí. Entonces, fíjate, son terrible. 88 políticos los que han muerto, de los que 34 han sido candidatos, nada más en este periodo. No, yo nunca había escuchado algo así, o sea, eso es terrible, Pedro. Terrible. Este número que dices, 88, es la tercera en 2 semanas de Movimiento Ciudadano. El anterior, pues... ¿Qué estarán pensando los que siguen siendo candidatos en este momento en algunos de los municipios en los que... Pues, ¿cómo le hacen? Ya hemos visto que unos declinan, que otros deciden parar las campañas. Entonces, todo esto que nos dice, pues que si estamos viendo este ambiente preelectoral, ¿qué va a pasar después? ¿Qué estamos esperando para después? Espero que nos equivoquemos, pero pues es lo que estamos viendo, porque ¿cómo podría acabar esta contienda que pudiera ser similar a lo que sucedió en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Estados Unidos cuando los resultados no fueron favorables para Donald Trump? Anunció fraude electoral. Desde el mismo día, la mayoría de los republicanos hoy, Pedro, siguen pensando que la elección fue robada. Todavía lo siguen pensando. Y esto es peligroso y es lo que le podría pasar a México. La combinación de una percepción que hubo fraude, aunada a una violencia, polarización de la sociedad, puede llevar a hechos como lo que pasó en Estados Unidos, que fue el ataque a las instituciones. Lo vimos el 6 de enero con el ataque al Capitolio, el símbolo de la democracia de Estados Unidos, que evidentemente pues le costó mucho a los Estados Unidos. Sí, ya lo creo. Estamos en un punto en el que pareciera como si en América se estuviera infiltrando un germen de división. Lo estamos viendo en el continente americano, no es un asunto que nada más lo veamos en México. Estamos viendo que hay una confrontación. No sé, la situación, por ejemplo, en Canadá, yo pienso que sí es otra, pero digamos, de Estados Unidos para abajo, ve lo que está pasando en Colombia, veamos lo que está sucediendo en Venezuela, veamos lo que sucede en Bolivia, cuando se depone a un presidente de izquierda y después se vuelve otra vez a convocar elecciones y vuelve otra vez a salir la misma cosa de la que el pueblo se quejaba. Y veremos en el caso de México, pues, cuál es la reacción. Es por eso que es tan trascendental y es un punto de inflexión el próximo 6 de junio. Un día para los mexicanos determinante en nuestro presente y para nuestro futuro. Nunca antes unas intermedias habían sido tan clave para México. Qué bien lo dices, pero intermedias. Pero se está jugando en estas intermedias a lo mejor algo más importante que las presidenciales, que es el futuro político del país. ¿Por qué? Porque Morena dice, necesitamos la mayoría absoluta para tener el presupuesto, para tener aprobado el presupuesto. Esa no es la razón de fondo. La razón de fondo es mayoría absoluta para poder cambiar la Constitución, que es lo que desde hace mucho viene diciendo López Obrador. En mi segundo periodo de mandato, que es después de las intermedias, voy a hacer los grandes cambios constitucionales que van a sentar la base para esta cuarta transformación. Así es que así están las cosas. Así es como están las cosas, querida Diana, y como siempre, gracias por estar aquí. Gracias. Pedro, un placer. Gracias.